Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero gracias por los hermanos y hermanas presentes. Permita, Señor, que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Bendiga también, Señor, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también reciban las bendiciones del cielo. Y ahora, Dios, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras, dichos, criterios del hombre, no. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y entender las palabras del Espíritu. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie lleva como título Transformados por su Espíritu. Hemos dicho que la idea de transformados es cambiados, es convertidos, nacidos de nuevo. La base de ese cambio, de esa transformación, es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento define un cambio en la mente de la persona, un cambio profundo en la mente de la persona. Un cambio en la mente, un fortalecimiento de la voluntad y una aclaración de la conciencia. La persona arrepentida entonces tiene la mente de Cristo. La persona arrepentida recibe el arrepentimiento como un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios, el mismo Jesús es un regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la frase que ha dado, un presente continuo. Dios lo dio y lo sigue dando. Cristo decidió ser nuestro para siempre. Por eso en Efesios capítulo 2 dice que estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios en el reino de los cielos. Cristo decidió, junto con el Padre, salvarle a usted y salvarme a mí. De hecho, el problema es más serio. El problema del pecado empezó en el cielo. Así que el problema del pecado fue un conflicto del universo. Y ya está resuelto cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Satanás queda claro que es un asesino y un mentiroso en la presencia de todo el universo. Pero queda aquí en la tierra todavía el problema del pecado y las cosas se están resolviendo. La iglesia existe, Efesios capítulo 3, versículo 10, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted y yo, miembros de iglesia, existimos para dar a conocer el carácter de Dios ante todo el universo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice que nosotros debemos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, número 1, al mundo, número 2, a los ángeles, número 3, a los hombres. La palabra mundo, la palabra cosmos, significa a todo el universo. Los hombres viven en la tierra y los ángeles viven en el cielo. ¿Por qué usted tiene que ser una persona arrepentida? Porque Dios quiere darse a conocer a todo el universo. El Espíritu Santo viene a usted, cambia y transforma su vida, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y lo transforma de gloria en gloria. La experiencia raquítica, pobre y miserable de la mayoría de los cristianos es una vergüenza para Dios. No es de derrota en victoria, es de gloria en gloria. La derrota de los seres humanos se debe a que dejaron que el enemigo les ciegue el entendimiento por no estudiar la Biblia y por no hacer oraciones frecuentes.
De allí entonces la importancia de aferrarnos a la Biblia. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que por la Biblia el Espíritu de Dios nos da una simiente incorruptible que viene del cielo. Esa simiente incorruptible, dice 1 de Juan 3:9, no peca ni puede pecar. No hay razón para pecar, no hay disculpa para el pecado. No se refugie detrás de su debilidad. Sin embargo, si usted comete errores, 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Pecan los cristianos? Sí, cometen errores, pero ya no se deleitan en el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Por eso es imprescindible que usted y yo seamos personas arrepentidas, personas convertidas, personas nacidas de nuevo, y que dejemos de excusar el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. No hay excusa para el pecado, ni tampoco hay excusa para una vida cristiana pobre y miserable. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vimos, Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometieron a hacer en usted y de usted lo que debe ser. Número 1, el Espíritu fortalece con poder su hombre interior, su mente, su voluntad y su conciencia. Le aclara la conciencia, fortalece su vida espiritual. Número 2, Cristo viene para habitar, para hacer morada permanente en usted, en su mente, para que habite Cristo por la fe vuestros corazones. Y número 3, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, que logre una madurez espiritual por encima de lo que usted si acaso puede pensar. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el versículo 10 dice, pero nos las reveló a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios. En otras palabras, no se entiende, no se concibe a la luz de la Biblia que un cristiano no vive una vida victoriosa, poderosa y llena del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿la vivió así el apóstol Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Desde que se encontró con Cristo a los 28 años hasta que le cortaron la cabeza a los 62, vivió una vida victoriosa y nada ni nadie lo separó de Cristo Jesús. Y como Él lo logró, usted puede hacerlo también apoyándose en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor. Esto no es cuestión de jugar a la religión, esto es cuestión de vivir en la presencia de Dios. El diablo ha sido muy astuto dividiéndonos, pero el Espíritu es maravilloso uniéndonos para la gloria de Dios. Tenemos que trabajar con el apóstol Pablo porque estamos estudiando dentro de la serie Transformados por su Espíritu la experiencia de Pablo. Ya hablamos de Juan el Bautista, ya hablamos de Jesús, ya hablamos de Pedro, ahora estamos con Pablo. Y específicamente estamos trabajando con Pablo en el segundo periodo de la historia de su vida. Decíamos el primer día que los teólogos, los exégetas bíblicos han dividido la vida de Pablo en 4 periodos. Desde su nacimiento hasta los 28, Pablo es un judío practicante. De los 28 hasta los 41, el apóstol Pablo tiene su experiencia de encuentro con Jesús y se hace un fervoroso cristiano. Desde los 41 hasta los 53, Pablo hace su viaje misionero. Y desde los 53 hasta los 62, el apóstol Pablo entonces vive el final de su vida. 4 años preso y 5 años organizando las iglesias. Estamos trabajando en el segundo periodo, de los 28 hasta los 41 años. Esos 13 años, 3 años lo vivió en Arabia, aprendiendo de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Y estamos trabajando con los versículos 15 y 16, donde pasan 4 cosas en la vida de Pablo. Número 1, Dios lo apartó para el ministerio y Dios lo llevó y lo llamó por su gracia. Número 3, Dios quiere revelar a Cristo en Pablo. Y número 4, veremos hoy la cuarta experiencia del apóstol Pablo. Que todo esto lo hace Dios con un propósito, lo hace Dios con un fin. Cuando usted acepta a Jesús, cuando usted recibe la salvación, cuando usted encuentra al Señor y el Señor lo toma, cuando el Espíritu Santo mora en usted, Dios siempre tiene una misión para sus hijos. La idea de hacerse cristiano y sentarse en un banco no es de Dios. Dios le da la visión para cumplir una misión.
Cristiano sentado, cristiano que no ha nacido de nuevo. Cristiano sentado, cristiano que no es arrepentido, que no es convertido. Es miembro de la iglesia, pero difícilmente verá la gloria de Dios. Y usted dirá, pastor, me está poniendo nervioso. ¿Se sentaron Pedro y los discípulos? No se sentaron. Predicaron y trabajaron hasta que murieron como mártires. ¿Por qué el mundo está lleno de tinieblas? Porque los cristianos se sentaron. Y yo siempre pregunto, ¿cómo podemos hablar del poder de Dios viviendo vidas miserables y vidas derrotadas? ¿Dónde está tu Dios? Es la pregunta que hace el mundo. ¿Le parece bien si entramos en tema? Hoy es una de las últimas presentaciones, así que debo darle bien duro para que se queden por lo menos con el ardor de los golpes, porque si uno no le da duro, no tiene sentido. Si usted le da duro, la gente, aunque uno se vaya, le quede el ardor, dice, oye, pero... Así que vamos a darle bien duro hoy y mañana, y si usted se atreve a venir pasado mañana, pues usted tiene la cabeza dura, pues venga que le voy a dar más duro todavía. No es que no venga, es que venga, pero que se vaya golpeado, porque si usted se va como vino, ¿qué caso tiene? Pero si lo golpean duro, usted ya sabe lo que viene al día siguiente. Leamos la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo número 16. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ¿qué dice ahora? Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Número 1, Dios lo apartó. Número 2, Dios lo llamó. Número 3, Dios quiere revelar a Cristo en Pablo. Y número 4, Dios lo llama y lo escoge para predicarle a los gentiles. La frase clave y aparece en medio es revelar a su Hijo en mí. Hemos dicho que el verbo revelar, apocalipto, significa quitar el velo, significa develar, significa poner al descubierto. Significa mostrar ante los ojos de los demás lo que estaba oculto o secreto. La idea es dar a conocer a Cristo ahora en la vida suya. Por eso es imprescindible ser una persona arrepentida. Mi pregunta, ¿tiene sentido mostrar a Cristo sí o no? Cristo se muestra a Pablo, Cristo habla con Pablo, Cristo se le revela a Pablo para que ahora Pablo revele a Cristo a la gente. Cuando usted es un cristiano y se encuentra con Cristo, cuando usted es un cristiano y conoce a Cristo, entonces ahora Cristo vive en usted y usted da a conocer a Cristo a la gente. Que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora el centro de la vida de Pablo es ¿quién? Cristo. Por eso vamos a empezar ahí. ¿Cómo es que Pablo revela a Cristo? ¿Cómo es que Pablo predica a Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Y qué pasó en la vida de Pablo? Predicar a Cristo, revelar a Cristo. Muy bien, ¿recuerdan ustedes los antediluvianos? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Eran buenos o eran malos? Oiga, cuando Dios mismo dice que los tipos se dañaron, ¿por qué se dañaron? Dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo número... Leamos, vamos a leer. Yo sé que a usted le encanta el asunto de la chismografía, y más si es bíblica, a la gente le encanta el chisme bíblico porque como que lo entiende mejor cuando se lo están diciendo en su idioma. Génesis capítulo 6, versículo número 3. ¿Qué dice? Y dijo Jehová, ¿qué dijo Jehová? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué dice?
120 años. No contenderá. ¿Cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos años predicó Noé? 120. ¿Cuántos años de gracia le dio Dios? 120. La pregunta entonces es, ¿cómo predicó Noé? ¿Y qué significa contender? ¿De qué manera en una época tan mala Noé predicó? Recuerde que ahora Pablo tiene que predicar. La pregunta es, ¿qué es predicar en el lenguaje de Dios? ¿Cómo es que se predica en el lenguaje de Dios? ¿Cómo es que Noé predicó a los antediluvianos? ¿Predicó o no predicó? ¿Hizo o no hizo un arca? ¿La hizo o no la hizo? ¿Cuántas veces había llovido? Ese tipo estaba loco entonces. ¿Había llovido? ¿Había habido alguna inundación? Y entonces, ¿cómo es la cosa? Espérate un momento, usted tiene que ser razonable, Noé. Tú estás todo loco. Los muchachos en la universidad entraban a Google y le decían diluvio. Y Google le decía, no entiendo esa palabra. Nunca había llovido. Mi pregunta, ¿le dijo Dios a Noé que iba a llover? ¿Sí o no? ¿Había visto Noé un diluvio? ¿Le creyó Noé a Dios? Espérese, vamos a ser razonables. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo Dios quiere que ellos crean lo que no ha existido? ¿Sabe Dios lo que está haciendo? Pues un pequeñito examen. Pedro dice que esta cosa está reservada para ser consumida con fuego. Pero espérese un momento. ¿Ha llovido fuego y ha consumido las cosas? Sí, Señor. Sodoma y Gomorra cayeron en la trampa. ¿Quemaron Sodoma y Gomorra, sí o no? Entonces tenemos una muestra. Podemos creer que esta cuestión la van a quemar o no la van a quemar. ¿Y la van a convertir en qué? En ceniza. Pero Noé no tenía ningún punto de referencia y le creyó a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Noé predicó? ¿Un sermón? No, una vida. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Ay, quiere el cielo que entendamos esto. Somos muy presto para hablar y decir cosas lindas, pero mi negro, ¿y cómo andamos por casa? ¿Cómo andaba la casa de Noé? Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Hebreos 11, 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ¿cómo dice? Que no se veían, nunca había llovido, pero le creyó a Dios. Si Dios dice que va a llover, compadre, va a llover. No es qué cosa es llover, yo no sé, agua que va a caer de arriba. ¿Y tú has visto lluvia, Noé? No. ¿Y cómo tú crees lo que va a suceder, lo que no ha sucedido? Porque Dios dice que va a suceder. Noé, pero razona, no sea loco. Mi pregunta, ¿creyeron los hijos una locura de su papá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenían confianza los hijos de Noé en su papá? ¿Sí o no? ¿Se ganó usted la confianza de sus hijos? Mire, ya la cosa comienza a ponerse difícil. Pastor, espérese, pastor, un momento. Déjese de tonterías. Si usted está criando a sus hijos basado en conceptos, esos muchachos no les va a ir bien en la vida. Pero si usted le está modelando una vida, a esos muchachos les va a ir bien en la vida. Se predica por modelamiento. Las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio no hay diablo que lo pueda mover. ¿Es así o no es así? ¿Qué predica más? ¿Un reguero de palabras o un pan recién hecho? Tráigame el pan y después hablamos. ¿Sí o no? Déjese de tontería, ¿eh? A la gente le encanta hablar disparate y hablar y hablar y hablar. Y la gente, un tipo con hambre y hablando de bobería, dale una comida. Mi hermano, ¿cómo estás? Con hambre, camina, vamos a llegar. Y lo pone en un sitio de eso, le llena la ñoña, que esa palabra es rara en otro lugar, le llena el vientre, el estómago, la panza, como te quiera. Y después te le lleva al parque, el tipo bebiéndose su juguito, y tú le dices, tú sabes que Cristo vino a morir por ti. Ah, sí. Oye, cualquiera oye así ahora, ya tiene el tipo, tiene su problema resuelto. ¿No era lo que hacía Jesús? ¿Sí o no? ¿Vino o no vino el diluvio? Versículo 7, capítulo 11. Vamos rapidito, querido, porque hoy sí va rápido el tiempo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó, ¿qué dice ahora? El arca, ¿y cómo dice? En que su casa se salvase. Hay mucha gente predicando afuera y su casa está hecha leña. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compadre, respétese, arregle aquí primero. Una guerra con la mujer, una guerra con los hijos, allá afuera se monta el traje de santo y el Señor, y una manera de hablar interesante que tiene. Mejor sigamos leyendo la Biblia. Esto hay que decirlo con un poco de gracia porque esto es serio, esto es serio. Dice el versículo, ay Señor, dice el versículo 7, y por esa fe, ¿qué hizo Noé? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Le pregunto a usted, ¿predicó Noé por testimonio, sí o no? ¿Y qué es lo que dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa? Por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo lo estamos predicando? Palabras, argumentos, conceptos. Y a veces somos tan sabios, que somos tan orgullosos, que la gente ni oye lo que estamos diciendo por el orgullo que tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O le decimos tantas palabras pesadas a la gente que no saben lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo, ustedes son unos ignorantes. Bueno, pues ¿para qué lo estamos ofendiendo? Mejor no le diga nada. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? ¿Predicó o no predicó Noé? Hubo personas que aceptaron el mensaje de Noé, pero compadre, en 120 años mucha gente se muere. ¿O no? El mismo Matusalén se había muerto ya. A Enoc se lo habían llevado para el cielo. Así que cuando el diluvio llegó, esa gente ya estaba muerta. Enoc estaba en el cielo, dije, pero Matusalén ya estaba muerto. Así que muchos aceptaron el mensaje de Noé y cuando el diluvio llegó ya estaba muerto. ¿Se salvó Noé? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Las esposas de sus hijos? ¿Cuál es el mensaje? Tu casa primero. Tu casa primero. ¿Cómo andamos por casa, predicador? Tu casa primero. ¿Sí o no? Por testimonio. Ahora usted dirá, y entonces, pastor, recuerde que estamos estudiando a Pablo. ¿Predicó Pablo por testimonio? ¿Sí o no? ¿Renunció Pablo a todo? ¿Se entregó al Señor? ¿Lo llenó el Espíritu Santo? Lea el capítulo 19 del libro de los Hechos, que dice que a través de Pablo Dios hizo milagros extraordinarios. Pero bueno, ya eso vendrá en el futuro. Vamos al punto ahora. ¿Y nosotros qué? San Juan 16, versículo 8. Perdonen que lo lleve ahora rapidito, es que hay cosas lindas que necesitamos estudiar, pero tenemos que poner la base, tenemos que poner la mesa, porque esto no es en el aire, esto es un fundamento. San Juan 16, 8. ¿Qué dijo Jesús? Recuerde que Juan 14, 15 y 16 son los 3 versículos de despedida de Jesús y el elemento clave es el Espíritu Santo. En el capítulo 16, versículo 8, aparece una palabra que es clave para usted y para mí, como apareció la palabra contenderá de Génesis 6:3, que tenía que ver con este muchacho, con Noé. Ahora tiene que ver contigo y conmigo. ¿Cómo predicamos el Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Cómo anunciamos el Evangelio? No es con palabras, es por testimonio. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios. Y ahora dice, ¿con qué propósito somos esas 4 cosas? Para que anunciéis, para que ustedes proclamen. ¿Qué cosa dice ahora? Las virtudes, no los conceptos, no las teorías, las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas del carácter de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Dice Juan 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por qué vino Juan? Por testimonio del Padre,
testimonio de Gabriel, testimonio de Jesús. Y vino para que diese testimonio, no para hablar palabras, para que diese testimonio. En el Evangelio según San Juan, la palabra testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Cuáles son tus evidencias a favor del Cristo que me predica? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas de ese Cristo que tú me estás hablando? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Los argumentos se discuten con argumentos, pero las pruebas, las evidencias, ¿con qué se discuten? No hay manera de discutirla. Usted no me puede negar a mí que el médico me dijo, usted se va a morir, muchachito, con 21 años. Y me mandaron a morir en mi casa. Y el Señor vino en la noche y le dijo, a mí no me da la gana que te mueras, tú te vas a levantar. Y míreme aquí todavía. ¿Estoy vivo o no estoy vivo? Discútamelo. Entonces, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está tu evidencia? ¿Dónde están tus pruebas? He tenido que bregar con ateos que me pueden agarrar y dar media vuelta a la derecha, media vuelta a la izquierda, hacer conmigo lo que les dé la gana. Porque son unos tipos que son especialistas en cómo atraparte y cómo darte vuelta. Y digo, un momento. Aquí no hay que discutir. Cuando tenía 21 años, Jesucristo vino a mi sueño y me habló. Que me lo discuta. Y me dijo todo lo que me iba a pasar en la vida hasta el día de hoy. Y me ha pasado todo igual. Discútamelo, querido. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Evidencia. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están tus evidencias? En un tribunal, ¿qué es lo que se presentan? Evidencias, pruebas. La palabra testimonio son pruebas, evidencias. ¿Dónde están tus evidencias? Ahí estaba hablando con un jovencito de El Salvador. No sé si entró aquí o se fue. No está hasta allá al fondo. Y él me estaba presentando las pruebas y las evidencias de cómo el Espíritu está trabajando allí en su país con los CDs y cómo la gente está aceptando al Señor. ¿Qué son esos? Pruebas, evidencias. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos encanta hablar y hablar y hablar y hacemos el ridículo con tanta habladera, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Presentó Noé evidencias? ¿Se salvó su esposa? Entonces Noé se llevaba bien con su esposa. ¿Se salvaron sus hijos? Entonces le dio buen testimonio a sus hijos. Y si el Señor viniera esta noche, ¿dónde pasaría tu familia la eternidad? Esas son las evidencias. A eso envió Dios a Pablo para que predicara. Versículo 8, Juan 16, no se me olvidó. Juan 16, 8. ¿Cómo dice el versículo 8? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Elenco. Dejará convicto. La idea de convencer o convencerá, el verbo elenco significa, escuche por favor, presentará las evidencias que dejarán a la persona convicto o convicta, convencido o convencida. Esta es la idea. Van a un tribunal. Allá está el juez, está el fiscal, el abogado defensor, está todo el jurado y todo el público. Usted está en el banco de los acusados. Llega el cristiano, que es la prueba, la evidencia del Espíritu Santo. La vida del cristiano es tan consagrada, tan fiel, tan entregada a Dios, que es la evidencia, la prueba del Espíritu de que usted está completamente perdido. Cada cristiano es la evidencia, la prueba de que el Espíritu cambia y transforma la vida de los creyentes. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué cosa fue Noé? La prueba, la evidencia de que el Espíritu cambió a Noé. Cambió a su esposa, cambió a sus hijos, a la esposa de sus hijos. Por eso Noé condenó a todo el mundo. Y entonces el juicio pudo caer porque hubo una persona con su familia que condenó a todos los demás. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora Jehová dice que es con la familia tuya que lo quiere hacer. Este mundo de pecado y de maldad hay que arreglar esta cuestión. Ya esto hay que acabarlo. Entonces Jehová está esperando que tú y tu familia sean la evidencia, la prueba del Espíritu, para que el mundo sepa que está convicto, que están condenados por la vida tuya, porque tú eres la evidencia del Señor.
Y Satanás, que es el diablo, se la juega y se la busca para hacer sociedad contigo. ¿Sí o no? Y te engaña. Y te pone un brillo. Oiga, ¿no se han dado cuenta que en las grandes tiendas ponen muchas luces? ¿No se han dado cuenta? Y muchas cosas que brillan. ¿Sí o no? Los seres humanos somos como las moscas. Nos llama la atención la luz y el brillo. Y uno es tan bobo que te ponen las luces hasta el final de la tienda. Y ahí va usted. Es la luz que te lleva, mi negro, detente. Y llega hasta el final de la tienda. Y usted cree que lo está manejando, querido. ¿O no? Y pum, pum, te bombardean, te bombardean. Y en este país, compadre, son tantos especiales y tanto clearance y tanta cosa que usted termina aturdido y termina comprando sin necesitar y guardando cosas en la casa. Qué estupidez, qué tontería. ¿Sí o no? Ay, pero mire qué barato está, pero tú tienes 20 cosas de esa, querida. No, pero mire qué barato. Pero si tiene 20 cosas de esa, ¿para qué quiere la 21? ¿Sí o no? Te están manipulando. Déjeme detener un minutito aquí. ¿Nos estamos entendiendo? A Pablo lo llamaron para que diera testimonio, no para que hablara palabras. Si su vida no es arrepentida, no está dando testimonio. Para que predicase. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Ay, queridos, que Dios nos ayude, que el Espíritu nos aclare la mente para que podamos entender y comprender la verdad de la vida cristiana. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Y qué dice ahora? Para que yo le predicase entre los gentiles. Le predicase entre los gentiles. Bien. Conforme a lo que hemos dicho hasta ahora, entonces lo que se espera de Pablo es que Pablo le muestre a la gente un testimonio, que Pablo muestre en su vida la experiencia que tuvo con Jesús, que más que palabras, Pablo muestre un estilo de vida, ¿sí o no? Una cultura de pensamiento, una manera de ser. De modo que Saulo de Tarso, el doctor Saulo, el miembro del Sanedrín, hizo un cambio en su vida. El Espíritu lo cambió. Pablo se convirtió en una persona arrepentida. ¿Se hizo un trabajador haciendo tiendas, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se hizo un predicador itinerante por todas partes, sí o no? ¿Se mezcló con los hermanitos para estar con ellos, sí o no? Renunció a todos sus abolengos y sus rangos y sus derechos legales y se lanzó a cumplir la voluntad del Señor Jesús. Pablo se convirtió entonces en una persona ungida del Espíritu que mostraba en su propia vida el testimonio hacia los demás. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Veamos cómo lo dice Pablo. Primera de Corintios 11, 1. El testimonio de Pablo. ¿Cómo dice el versículo 1? Sed, ¿qué cosa? Sed imitadores de mí. ¿Y qué dice él ahora? Así como yo de Cristo. Imitadores, mimeo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Se entiende la palabra de Pablo? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, ¿cómo se logra eso? Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Romanos 1:1. Pablo se encuentra con Cristo. Ahora Pablo comienza su vida espiritual, su experiencia. ¿Cómo lo logró Pablo? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Versículo 1, Romano 1. ¿Cómo dice Pablo en el versículo 1? Número 1, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Llamado a ser apóstol. La frase más apropiada sería apóstol por llamamiento divino. ¿Quién llamó a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que Cristo vino a encontrarse con Pablo. Cristo lo llamó apóstol por llamamiento divino. ¿Y qué dice ahora? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Apartado para qué dice Pablo?
para el Evangelio de Dios. ¿A ti para qué te quiere apartar el Señor? Para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa apartado? ¿Qué significa aforizo? Apartado, aforizo, aforizo, significa separado. Pero esto se explica mejor de esta manera. ¿Saben lo que es la palabra horizonte? ¿Saben lo que es el horizonte? Ok, cuando usted va al mar y mira en el mar para allá, al final del mar, allá en el fondo, usted ve como que el cielo y el mar se unen. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Usted se ha montado en un barco alguna vez y ha ido a alta mar? ¿Se ha dado cuenta cuando está en alta mar que no ve tierra por ninguna parte? Como que alrededor suyo el cielo y la tierra, el cielo y el mar se unen. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y usted mira entonces alrededor suyo, un círculo hacia alrededor suyo. Un círculo en donde quiera que usted mire, ve el cielo y el mar que se unen. ¿Se entiende? Eso es horizonte. Ahora, mire qué cosa rica. Pablo dice, apartado. La idea de apartado significa que ahora ese círculo a su alrededor que define el horizonte, ya no es su horizonte, ahora es el horizonte de Cristo. Me apartaron para vivir en el horizonte de Cristo, ya no más en mi propio horizonte. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy en el horizonte de Cristo, ahora vivo en Cristo. Y como Cristo es todopoderoso, entonces mi vida será una vida llena de poder. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Para mí el vivir es Cristo, dice él, y el morir es ganancia. Ahora vive en la atmósfera de Cristo. Ahora vive con el perfume de Cristo. Ahora tiene, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Me gusta este versículo. ¿Qué dice Pablo que tiene? 1 Corintios 2, 16. ¿La mente de quién? Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, vivirá como Cristo. Usted jamás dirá, yo hago lo que me da la gana. Jamás dirá, yo tengo mis propios criterios. Mentira. Usted tendrá los criterios de Cristo. ¿Se dejó apalear Pablo? ¿Sí o no? ¿Lo golpearon o no lo golpearon? Oye, una vez lo apedrearon tan fuerte que el tipo quedó como muerto. Y al rato se espanta y se sacude. Y le dicen, Pablo, y otra vez se mete a la ciudad a predicar de nuevo. ¿Te estará loco? Dice la gente. ¿Lo golpearon? ¿Lo maltrataron? ¿Lo pudieron frenar? No. Lo frenaron ya de 62 años cuando le cortaron la cabeza. Ah, mentira, no lo frenaron. Yo estoy predicando de Pablo. ¿Sí o no? Oiga, una pregunta para usted. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Eso significa que sí? Usted no quiere la mente de Cristo. Se lo demuestro. Nada más una dijo que si yo sigo con mi sermón entonces. Sea honesto, sea bien honesto, sea bien honesto. ¿Verdad que usted no es un billetito de $20 que le gusta a todo el mundo? ¿Verdad que hay gente que a usted no le cae bien? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo usted para estar en paz con esa gente? ¿Está orando por esa persona todos los días? ¿Está clamando a Dios que lo bendiga, que lo cuide y lo proteja todos los días? Mamacita linda, compadre, ya como que lo estamos pensando, ¿no? La mente de Cristo. ¿Tenía Pablo la mente de Cristo? ¿Sí o no? La mente de Pablo era la manera de pensar de Cristo. ¿Sí o no? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué hace el enemigo con la mente de la gente? Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice el versículo 4? En los cuales, ¿qué dice? El Dios de este siglo, ¿qué hace el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos pensar como Cristo. Necesitamos poner a un lado nuestra mente humana carnal. Dice Romanos 8:7, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Podemos traducir así. Porque la mente humana del hombre no se somete, no se acomoda, no se ajusta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. Para ajustarse a las enseñanzas de Dios, necesitamos la mente de Cristo. Y la única manera de conseguir la mente de Cristo, 1 de Pedro 1:23, es a través de la palabra de Dios. Satanás luchará para que usted no esté cerca de la palabra de Dios, para que no se llene de la palabra de Dios y así no puede tener la mente de Cristo. Una pregunta tengo para usted ahora. ¿Usted permite que entremos en algo bien profundo y doloroso ahora? ¿Seguro que quiere que entremos en algo bien profundo y doloroso? ¿Se va a ofender con lo que voy a decir? Pues no lo digo. Cuando uno se ofende, uno reacciona. Cuando uno no se ofende, es como un cantar. Hemos oído tantos sermones y no ha pasado nada en nuestra vida. ¿Quieren o no quieren el trago amargo ahora? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Se van a ofender? Fantástico. Entonces aquí le va. El apóstol Pablo escribió el libro de Romanos. Utilizó una palabrita pequeñita, una conjunción en todo el libro, que es el secreto y la clave para entender el libro de Romanos. La conjunción se escribe y se traduce así que, pues, sin embargo, etc. Pablo en su sabiduría divide el libro en 4 partes. La última de las 4 partes tiene que ver con lo que vamos a decir ahora. La primera de las partes tiene que ver con que todos somos pecadores. No hay ni aún uno. Todos pecamos, todos estamos dañados. Número 2. La segunda parte nos dice que somos justificados solamente en Cristo Jesús. La tercera parte nos habla de la certeza y la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Pero la número 4 nos habla de la experiencia de la vida cristiana. Si es verdad que tú conoces a Cristo, si es verdad que te entregaste a Cristo, si es verdad que Cristo mora en ti, si es verdad que recibiste la salvación, tu vida tiene que reflejar a Cristo. ¿Están listos para el tablazo ahora? Le va a molestar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto no le va a gustar. Usted se va a ofender y le voy a dar bien duro para que se ofenda. Dice el versículo 2, ¿cómo dice Pablo? No os conforméis a este siglo. Tradúzcalo. No se sometan a este mundo. No se encuadren en este mundo, no se sujeten a este mundo, no permitan que el mundo los enmarque, no piensen como este mundo, no se sometan a las cosas de este mundo, no se parezcan a este mundo. ¿Y qué sigue diciendo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento con un propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi pregunta, ¿se entiende lo que dice Pablo, sí o no? Pero expliquémoslo. Número 1, no os conforméis a este siglo. No se coloquen en el marco de este mundo. No se parezcan a este mundo. No usen las cosas de este mundo. No se alineen con este mundo. No tengan el lenguaje de este mundo. No tengan la vida de este mundo. No se mundanalicen. Seamos honestos. ¿Verdad que eso no lo estamos haciendo?
Ay, mamá. Pastor, y entonces Pablo aconseja, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Qué significa cambio de la mente? Arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿A quién le está hablando? A los romanos. ¿Quiénes son los romanos? Los cristianos. Ay, mamacita linda. ¿Ven que le dije que no le iba a gustar? ¿Puedo apretar duro hasta que bote en sangre ahora? Oféndase. Yo quiero que usted me mire con mala cara, me corte los ojos, haga lo que le dé la gana, pero cambie, reaccione. Llegue a su casa enojado y pelee y trae a la puerta. Haga algo. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es renovar? Si una casa está vieja y destartalada, ¿qué hay que hacer con esa casa? Renovarla. ¿Cómo ha estado nuestra mente por la ausencia de Cristo? Destartalada. ¿Cómo ha estado nuestra mente por la ausencia de la palabra de Dios? Hay que restaurarla. ¿Es así o no es así? Llegue a su casa esta noche y mire su casa. ¿A qué se parece? ¿A una casa donde mora el Señor o a otra casa del mundo? Mire cómo usted camina, cómo usted viste, cómo usted come, cómo usted vive. ¿A quién se parece usted? Ahora se ha vendido la idea de que pareciéndonos más al mundo traeremos más cristianos. Eso es mentira. Es una gran mentira. Y yo sé lo que le digo, yo estoy viajando por todas partes y trabajando con jóvenes. Eso es mentira. Mientras usted más se parece al mundo, más se pierde la gente. Eso es mentira. Mientras usted más santidad muestra y más cerca del Señor está, el Espíritu toca los corazones. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con un propósito. ¿Qué dice ahora? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo comprobar la voluntad de Dios si soy un mundano? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios manifestarse en mi vida si soy un mundano? Si amo el mundo, practico el mundo, vivo el mundo. ¿Qué poder puedo tener cuando predico el Evangelio? ¿Cómo puedo comprobar la buena voluntad de Dios si Dios no puede trabajar conmigo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, estoy predicando el Evangelio para que tú aceptes y te entregues a Jesús. Sí, para que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero no para que te sientes en un banco a no hacer nada. Estoy llamándote para que dejes que el Espíritu venga a tu vida y te transforme. Y tu testimonio compruebe a la gente la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo vivió Noé o no lo vivió? ¿Sí o no? ¿Lo vivió Pablo o no lo vivió? Entonces hará falta que lo vivas tú. Escúchame el llamado que te voy a hacer. Es un poco violento, ¿no? El mundo está lleno de gente religiosa que se llaman cristianos. Gente, ¿cómo dije? Religiosa que se llaman cristianos. ¿Cómo sé que son gente religiosa? Viven como les da la gana. La palabra religión viene del latín religare, significa ligarse otra vez. ¿No han visto que los cristianos siempre viven como a ellos les da la gana? ¿Es así o no es así? Hay que vivir conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Oiga mi pregunta ahora. Amigo, amiga, si usted es una persona que caminó con Dios en el pasado y caminó chueco y se reparó de Dios y usted sabe que no está caminando con el Señor, y usted decide ahora caminar con Dios como manda Dios, póngase en pie conmigo. Usted caminó una vez con el Señor, usted ahora y caminó chueco, usted ahora quiere caminar derecho, póngase en pie. Número 2, querido amigo, querida amiga, tú estás conociendo la palabra de Dios y aprendiendo los principios establecidos en ella. Tú quieres caminar con Dios y entregarte a Él, pero tú quieres a partir de hoy caminar como lo hizo Noé, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los discípulos, y dar gloria a Dios en tu vida. Ponte en pie conmigo entonces. Venimos al conocimiento del Evangelio, venimos a Cristo Jesús, queridos, no de una manera mercenaria. Oh, vengo para que me salven. Sí, mi negro, está bien, pero
así como el Señor te entrega la salvación en Cristo Jesús, también te entrega una pala. Mira, querido, hay que trabajar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que Pablo en Damasco, desde que Ananías se fue, comenzó a predicar el evangelio. Y nadie lo cayó hasta que le cortaron la cabeza. ¿Usted entiende que usted tiene que ser ahora el instrumento del Señor? ¿Cuánto lo entiende? Levanten la mano, por favor. Oiga, ¿con quién yo quiero orar? Anoche yo hice un llamado y pasaron al frente de personas que saben que en algún momento tendrán que bautizarse. ¿Cuándo? Mire, cuando usted y Dios decidan. Ese es su problema, ese no es problema mío. Pero oigan mi llamado ahora. Yo quiero orar con esas personas, pero yo quiero orar con aquellos y aquellas que tienen que bautizarse en algún momento. Algunos hicieron sus diabluras y se fueron del Señor y tienen que regresar y bautizarse de nuevo. Otros tienen que arreglar sus vidas por situaciones que se han dado y tienen que practicar el bautismo de nuevo. Y otros lo van a hacer por primera vez. ¿Cuándo? Cuando usted decida. Yo quiero que usted levante la mano conmigo ahora, si usted está en uno de esos tres grupos. Levante la mano conmigo. Si está en uno de los tres grupos, alabado sea Dios. Yo quiero orar con ustedes. Si ustedes hoy le dicen sí a Dios para vivir como Dios manda. ¿Entendieron? ¿Qué significa esto, pastor? Que el Espíritu va a venir a la vida suya, transformará la vida suya y usted será el ejemplo que Dios necesita mostrarle al mundo. Si usted le dice sí a Dios para esa experiencia, venga al frente conmigo. ¿Verdad que se entendió lo que estoy diciendo? Usted no va a venir a la iglesia a sentarse en un banco, ni a perder el tiempo. Usted viene a dedicarse a Dios para que el Espíritu lo guíe y usted sea un testimonio vivo para la salvación de las almas. Usted va a ser el instrumento del Señor. La samaritana, ¿se acuerdan de la samaritana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la samaritana? ¿Era pecadora o no era pecadora? ¿Era buena o mala? Malísima. ¿Cuántos hombres había tenido? Oiga, espérese, tranquilo. Eran 6, ¿verdad? Y el que estaba conociendo ahora tampoco era de ella. ¿Cuál era el séptimo hombre en la vida de esta mujer? Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Le entregó su corazón a Jesús? ¿Se enamoró completamente de Jesús? ¿Se llenó del agua de vida? ¿Qué dejó esa mujer en el pozo? ¿Qué fue lo que vino a buscar agua? Perdón, ¿qué fue lo que vino a buscar al pozo? ¿Qué fue lo que se llevó? Vino a buscar agua de aquí, se llenó del agua de vida. ¿Y qué fue a llevar a Samaria? Nació como una misionera de una vez, ¿sí o no? Yo espero en Dios que esta gente entienda lo que están haciendo. El Espíritu tomará a cada uno de ellos y ellas y los convertirá en misioneros para la salvación de la humanidad. El mundo se está acabando. Al entregarse a Jesús están diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay alguna otra persona que debe pasar al frente? Pastor, a mí me da vergüenza hablar. No hable. Pastor, a mí me da vergüenza tocar puerta de las casas. No toque ninguna puerta. Ajá, y entonces, haga como el Señor le indique. ¿Sí o no? Pero yo sé cocinar, cocine. Pastor, a mí me encanta cantar, cante. Pastor, yo lo que tengo es mucho dinero. Pues de dinero. Todo mundo tiene algo, ¿o no? Entonces deje que el Espíritu le dé los dones. A mí cuando me bauticé, si usted me hubiera dicho que tenía que predicar, me hubiera devuelto. Sí, porque hablar. Pero el Señor era muy sabio. Me dijo, no te apures, negrito, que yo te agarro en el camino. Y un buen día me agarró fuera de base y ¡pam! Me atrapó. Ahora no hay quien me calle. Y doy gloria a Dios. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? El tiempo es corto. Yo voy a pedir, ¿hay algún familiar de los que están al frente presente? ¿Alguno de ustedes familia, esposo, esposa? Venga, hermana, venga, acompañe a su esposo, hermana, adelante. Amigo, familiar, esposo, esposa, hijo, hermano, hermana. Si usted trajo a esta persona que pasó al frente, venga y acompáñele. La gente se casan, la gente se gradúan, pero la decisión más grande de la vida es entregarse a Cristo Jesús. Pase al frente, acompañe a esta persona, apóyele moralmente, empiece a orar por él o por ella y ore a Dios para que el Espíritu pronto resuelva sus cosas
y muy pronto sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, no palabras, darle testimonio de la persona de Jesús. ¿Podemos orar ahora? ¿Alguien más? Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a Aldo por su decisión? Alabado sea el Señor. Hace rato que el cronómetro dice que el tiempo se me acabó. Pero, ¿hay alguien más, pastor, que quiera pasar al frente? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Se imaginan ustedes que todos decidamos? ¿Cuántas personas tomó Jesús para predicar? 12. Y después 70. Y cuando Cristo se fue, ¿cuántos estaban representando a Cristo? 500. ¿Y cuántos le apostataron en 10 días? 380. Ay, mamacita linda. ¿Y cuántos le quedaron? 120. Y en el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. Y en el segundo discurso, 5,000. Jesús no tiene que ver con cantidad. Él busca calidad. ¿Le gustaría ser parte del equipo de Jesús? Entonces, si usted pasa al frente, ya usted sabe a lo que se atiene. Usted le entregó su agenda a Jesús, su mente a Cristo para que le cambie la vida y pueda a través de usted dar un buen testimonio. Oramos ahora. Padre querido, gracias por su palabra. Gracias por darnos a Jesús. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por el testimonio de Pablo, que se entregó completamente a usted y usted lo cambió completamente. Y su testimonio todavía hoy, Señor, lo estamos recordando. Ahora le rogamos, Dios, por cada persona presente. Y en una manera especial le rogamos por estos hijos e hijas suyos que han pasado al frente. Señor, que cuando sean bautizados o bautizadas sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y como Pablo, toda cadena quede rota. Y desde ese momento, Señor, no se conformen al mundo, pero sí se sometan a la voluntad del cielo. Que cada uno de ellos y ellas sea ungido del Espíritu de manera tal que manifiesten en sus vidas el testimonio, las pruebas y las evidencias a favor de Cristo Jesús. Y entonces, Señor, el mundo crea que usted envió a Cristo Jesús. Padre, gracias por aquellos y aquellas que escuchan este mensaje a través de la radio o que lo siguen a través de la internet o la televisión. Que ellos y ellas también, Señor, tomen su decisión de entregarse a usted y así, como un equipo grande, lleguemos hasta lo más recóndito de la tierra con el mensaje de salvación en Cristo Jesús para salvación de las almas. Es nuestro anhelo y oración, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.